Hola y Dios bendiga. Vamos a seguir haciendo un estudio para concatenarlo con un estudio anterior que hicimos, donde vamos a hablar sobre los asuntos que tienen que ver referentes a la ley y eh, a la ley del primer pacto y a nuestra condición en el nuevo pacto, nuestra condición en Cristo. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2. Vamos a leer el primer verso y vamos a saltar al 8. Los primeros versos dice: porque quiero que sepáis, esto es el apóstol Pablo que habla, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Vamos a ir al verso 8. Vamos a ver esta parte que fue titulada por el traductor Plenitud de la vida en Cristo, y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bien, sé que el apóstol Pablo hace una advertencia sobre que nadie os engañe, que nadie os confunda o os engañe por medio de filosofías, cosas que tienen que ver con los rudimentos del mundo. Pero vamos a ver a qué él se está refiriendo. Seguimos yendo. Porque habla de Cristo, ¿verdad? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta frase del verso 9 quiere decir que Cristo, ¿verdad?, habita en el cuerpo todo lo que es Dios. Es decir, todo lo que es Dios, toda la plenitud de la deidad, habita en el cuerpo de Cristo. Es decir, no una parte de Dios, no algo de Dios, no un 50 o un 90% de Dios, sino que todo lo que es Dios habita en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que quiere decir, esto es lo que se refiere esta frase. Bien, entonces, por eso nosotros siempre decimos, si quieres ver a Dios, mira, quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Por eso también él mismo dice, como me dice que te muestre al Padre. Si me han visto a mí, al visto al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Es decir, 100%, o sea, todo lo que es Dios, todas las actitudes que tiene Dios de verdad, no lo que necesariamente alguien más contó en la antigüedad, alguien que no le vio en persona, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, lo que cuentan sobre su vida y su obra, son los que han visto realmente a Dios de más cerca de la gente que está aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque han visto toda la plenitud de lo que es Dios puesto en un cuerpo, que anduvo con ellos, comió con ellos y todo, o sea, en este Jesucristo. Entonces vamos a seguir leyendo en el verso 10 y dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ok. ¿Por qué dice esto? Dice, ustedes están completos en Jesucristo, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Eso también es referente a la ley que Él lo está diciendo. Recordemos que Cristo, en una ocasión, sus discípulos violentaron el mandamiento del día de reposo, recogiendo alimento durante el día de reposo, lo cual no está permitido en la ley, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos discursos como el discurso de Esteban, nosotros vemos que muchas cosas de la ley, y no en sí tanto de la ley, sino de la forma como la gente aplicaba la ley sin misericordia, porque este es el punto. La ley fue aplicada sin misericordia cuando la misericordia era la base de la ley, ¿verdad? En esto ellos no estaban adorando a Dios. Este es el misterio que nos revela Esteban en su discurso, cuando dice y repite lo que está en el libro de Oseas, que dice que Jehová dice que los israelitas no le ofrecieron sacrificios a él, sino que llevaron el tabernáculo de Moloc, que llevaron la estrella de Refaín, es decir, que adoraron a otros dioses en el desierto, que no eran él, aunque pudieran decir que le adoraban a él. Y como en otra lectura que hicimos en otro estudio donde pudimos ver cómo el Señor nos revelaba, ¿verdad?,
que las personas que persiguen, lo mismo que persiguen a los profetas, lo que persiguen a los discípulos de Cristo, ¿verdad? También, desde la antigüedad hasta el día de hoy, lo dicen que lo hacen en el nombre de Dios. Es decir, los que creen de verdad, los que tiemblan ante el nombre de Dios, y no tiembla de temor, sino los que tiemblan ante su presencia, como nosotros temblamos ante la presencia de su Espíritu, esos que son perseguidos, que son echados y que son sacados de los grupos, etcétera, etcétera, o sea, que son sacados de las congregaciones, los que los sacan dicen que lo hacen en el nombre de Dios. Decía nos mostraba esta lectura. Dicen que lo hacen en el nombre de Jehová, es decir, los que verdaderamente tienen el nombre de Jehová son echados de las congregaciones, son perseguidos, etcétera, por personas que dicen que lo hacen en el nombre de Jehová. Realmente no lo están haciendo en el nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová no es simplemente esa palabra, el nombre de Jehová no es una palabra, esto ya lo hemos explicado. Entonces dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué? Porque realmente hay mucha adoración a otras potestades dentro de las religiones que dicen adorar a Dios o que dicen ser cristianas. Hay adoración a otras potestades que están bajo esto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el asunto del recogimiento de las espigas y del gomer? Jesús lo dijo, les mostró, cuando les respondió a los fariseos en esta ocasión, les mostró lo siguiente, les dice que si no vieron, ¿verdad?, cómo David y los que andaban con él comieron de los panes de la proposición, pero lo que hay otro detalle, que es que no solo David, sino que realmente los sacerdotes profanan el día de reposo en el día de reposo cuando están dentro del templo, es decir, hacen labor y hacen cosas que según la misma ley, ¿verdad?, no están permitidas hacer, pero sí se les permite hacerlas dentro del templo a los sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciéndole después, he aquí uno mayor que el templo. Jesús lo que le está diciendo es, estos discípulos que están conmigo no están bajo la ley, igual que el sacerdote cuando está en el templo, profana el día de reposo y es sin culpa. Estos que están en mí, cuando profanan el día de reposo, también son sin culpa, porque he aquí uno mayor que el templo. Es decir, sabemos que el verdadero templo, el verdadero tabernáculo, es el cuerpo de Cristo, que es donde habita, como dice aquí, la plenitud de la deidad. Es el verdadero templo. Entonces, todo lo que somos discípulos de Jesús, en realidad somos llamados sacerdotes. Somos sacerdotes de un nuevo pacto, del pacto de la fe. No es que sea nuevo en realidad. Eso es más bien el pacto eterno, porque este pacto es incluso anterior al pacto de la ley, a la ley que solamente fue puesta para mostrar el pecado. Entonces, nosotros somos hechos sacerdotes de este ministerio de la fe. Todos los que han ido a Cristo en realidad son hechos sacerdotes de esta nueva fe. Todos somos sacerdotes. Entonces, todos nosotros estamos en Cristo. Todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, en tanto formamos parte del cuerpo de Cristo, nosotros no estamos igual que el sacerdote en aquel tiempo, que era en algo que era mucho menor que Cristo, no tenía que guardar el día de reposo cuando estaba dentro del templo haciendo su servicio, menos nosotros tendríamos que guardarlo. Esas leyes que en realidad están para tranquilizar a otras potestades, ¿verdad? Y una serie de detalles, me refiero no a la ley en sí, sino a la forma como se aplica, vuelvo y digo, el asunto de que siempre le faltaba la misericordia, ¿verdad? A eso es que me refiero, no quiero que se me confunda. Entonces, aunque lo que estoy diciendo puede ser un poco confuso si no le prestas mucha atención a lo que estoy diciendo, pero no quiero que se me confundan, bien, porque a veces digo cosas que pueden confundir y puede parecer que estoy diciendo otra cosa. No es en sí la ley en sí, porque la ley tiene como principio la misericordia, pero esto no es la forma como se practicaba la ley. No se practicaba con el principio de la misericordia, sino que se practicaba con el principio de las restricciones y las condenas. Y esto nunca fue el propósito de Dios. Bien, entonces, esta ley fue puesta para la gente que ya entró en el reino de Dios, es decir, que ya
entró en la misericordia, es decir, que entendió la misericordia de Dios y que entonces Dios le estaba dando cosas que hacer. En este caso, la ley del día de reposo tenía un fin. Tenía un fin que la gente todavía no entiende. El mismo pueblo de Israel no lo entendió. ¿Qué era lo que pasaba? Mire, cuando Dios se puso en el monte, cuando Dios puso su presencia, cuando Jesús puso su presencia en el monte, Jesús le hizo una propuesta al pueblo. ¿Cuál fue la propuesta que Jesús le hizo al pueblo? Jesús le propuso al pueblo: yo los voy a gobernar a ustedes. Los voy a gobernar y yo directamente. Ustedes no van a tener reyes, ustedes no van a tener nada. Yo lo voy a gobernar directamente. Entonces, ustedes van a entrar en la tierra de Canaán. Yo les voy a entregar la tierra de Canaán. Ustedes no van a pelear para obtener la tierra de Canaán. Ustedes van a ir tomando la tierra, van a ir ocupando la tierra. Y las personas que viven en la tierra le están preparando a ustedes la tierra. La están arando, la están cultivando, están manteniendo los animales para que cuando ustedes entren, ¿verdad? Entonces ya ustedes encuentren todo listo. Eso es lo que dice. Entonces, por espacio, este es lo que Jesús le propuso al pueblo. Ellos se irán yendo por plagas, por cosas, por abejas sobre todo, porque las abejas, las hormigas, van a ir haciendo que se vayan retirando del territorio. Pero no se van a retirar de una vez, sino que van a retirarse a lo largo de un año, mientras tu pueblo va ocupando poco a poco la tierra que ellos van dejando. Esta fue la propuesta que Jesús le hizo al pueblo de Israel. Jesús nunca le propuso al pueblo de Israel: ve, levanta la espada y vete a pelear contra ellos. Esa no fue la propuesta de Jesús. Esa que te estoy diciendo fue la verdadera propuesta de Jesús. Lo que pasa es que el pueblo de Israel escogió otras cosas, escogió siempre siguiendo a otros dioses, siempre siguiendo otro tipo de oración, siempre siendo engañados del enemigo para hacer lo que no es la voluntad de Dios. Pero Dios siempre auxiliando al pueblo a pesar de que hayan cogido malos caminos, porque eso es lo que pasa con Dios. No es que Dios eligió que el pueblo peleara, es que el pueblo eligió pelear y Dios en su misericordia para con el pueblo y como dice, por amor de su nombre, decidió tener siempre puesta su misericordia sobre este pueblo, ¿verdad? Porque había un plan con este pueblo a pesar de sus errores, a pesar de sus malos caminos. Y eso mismo pasa con nosotros. Por eso nosotros estamos aquí de pie, porque a pesar de nuestros errores, Dios ha tomado de nuestros errores y Él los ha tratado y nos ha propuesto siempre en cada error que cometemos guiarnos de nuevo a su sendero y a partir de ese momento darnos bendición. Si no, no estaríamos ninguno aquí. Entonces, esto es lo que pasa con el pueblo. Esto fue lo que Jesús le propuso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el día de reposo? Que la propuesta de Jesús era que cada semana, cada séptimo día, el pueblo entonces tenía que ir al monte, tenía que salir al monte Sinaí, ¿verdad? Y allí en el monte Sinaí, entonces el pueblo iba a recibir instrucciones directas de Dios, no a uno en particular, sino a todo el pueblo. Es decir, así era como Jesús le propuso al pueblo de Israel gobernarlo. Ustedes van a ir a la tierra, van a ocupar la tierra de manera pacífica, sin levantar espadas, sin pelear, sin tirar una piedra. Van a encontrarlo todo listo, ¿verdad? Ustedes no tienen que hacer nada. Así como ustedes cruzaron el Mar Rojo, que ustedes no tuvieron que hacer nada, solamente caminar, así mismo ustedes van a ocupar la tierra. Simplemente la tierra va a estar lista y preparada para que ustedes la vayan ocupando. Mientras ustedes no ocupan la tierra, yo les voy a ir dando alimento, les voy a ir dando maná, les voy a ir dando carne de codornices, etcétera, etcétera. Los voy a ir alimentando, les voy a dar agua hasta que ustedes vayan y tomen la tierra. Entonces, así como ustedes no tuvieron que hacer nada para obtener el maná, ustedes tampoco tienen que hacer nada para obtener la tierra. Simplemente van a ir, la van a ocupar poco a poco, la van a encontrar arada, preparada, casas hechas, todo preparado. Bien, y ese pueblo yo lo voy a ir moviendo, el pueblo que está ahí lo voy a ir moviendo. No lo voy a matar, sino que lo voy a ir moviendo del lugar para que vayan dejándote la tierra. ¿De acuerdo? Ese es el plan de Dios. Ahora, ustedes todas las semanas van a venir al monte para que yo en el monte entonces hable directamente con ustedes. Bien, esa fue la propuesta del Señor. Pero ¿qué pasó? Que cuando la primera vez que el pueblo tenía que ir, el pueblo se le dijo que se santificara y le llegó el turno de ir a la primera reunión con Dios como pueblo en el monte, ¿verdad? Entonces el pueblo, al llegar al monte, ¿verdad? Tuvo miedo.
el pueblo tuvo temor. ¿Por qué el pueblo tuvo temor? Siempre que el pueblo tiene temor de Dios, o que alguien tiene temor de Dios, es porque el enemigo le ha engañado. ¿Mm? Fíjate que en el Edén, cuando el enemigo engañó a Adán y a Eva, entonces ellos tuvieron temor de Dios. Cuando escucharon la voz de Dios, entonces se escondieron. Me refiero a ese tipo de temor que es miedo, porque hay otro tipo de temor que es reverencia, ¿verdad? Pero no, yo me refiero al temor ese que le llamamos miedo, a ese tipo de temor. Ellos tuvieron miedo. Entonces, estos tuvieron miedo por lo mismo. Satanás los engañó, ¿verdad? Les mostró como que si Dios le hubiese ido a hacer daño a ellos en el monte, entonces ellos creyendo que Dios le iba a hacer daño en el monte, cuando allí lo que había era una gran bendición, una solución permanente para todos sus problemas, donde ya no tendrían enfermedad, y todos morirían a su edad, hasta que llegara, claro, el reino de Dios ya en la forma del Mesías. Pero mientras tanto, ellos iban a tener gran prosperidad y todas las naciones iban a ver esto. Esta fue la propuesta que le hicieron. Pero el enemigo los engaña y le hace tener miedo de Dios. Entonces ellos dicen, no, que no hable Dios con nosotros, sino habla tú, Moisés, con él, y tú nos refieres la palabra. ¿Se entiende? Es decir, el pueblo desechó a Dios. El pueblo no aceptó esta propuesta porque se dejó engañar del enemigo para tener miedo de un Dios que es bueno y que le está ofreciendo todo lo bueno y que le está dando todo lo bueno y que le ha sacado le ha sacado de Egipto con mano poderosa, que le ha provisto el alimento y le ha provisto el agua. Se han dejado engañar del enemigo para no escuchar la voz de Dios y no ser gobernados por Dios, sino escuchar voz de hombre. Esto fue lo que sucedió. Entonces, al ellos rechazar, porque este era el propósito desde que ellos dejaran sus labores ese día, era que fueran al monte. No era simplemente porque, o sea, no era algo como un ritual porque sí, sino que el propósito era que ellos salieran de allí, de la tierra de Canaán, y fueran y se presentara toda la multitud al monte a escuchar la voz de Dios de semana en semana, ¿verdad? Es decir, de día séptimo en día séptimo, todo el pueblo tenía que ir al monte y escuchar la voz de Dios ese día, tenían que dejar sus labores. Este era el propósito de esto. Entonces, como ellos fíjate que cuando Jesús comienza a hablar de esto en el monte, le dice primero, yo soy el que te saqué de Egipto, ¿verdad? El que multipliqué para ti la misericordia, el que te saqué con mano poderosa. Es decir, entonces después comienza a decirle, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces todo esto que comienza a decirle él, son cosas que él va a provocar en ellos en realidad, ¿verdad? Y el séptimo día entonces tú vas a venir y no matarás, no robarás, todo esto que le dice. Y después le sigue diciendo más cosas, en realidad. Lo que pasa es que este corte aquí es precisamente, y aquí es que empiezan los problemas, por el rechazo del pueblo, que el pueblo rechazó que Dios le gobernara de esta manera. Bien, entonces esta es la razón de esto. Y en ese rechazo, ¿por qué fue? Por el engaño de Satanás. Ya el pueblo estaba adorando al enemigo. Esa es la realidad. Ya el pueblo estaba adorando a dioses falsos. Lo vemos como, por ejemplo, ahí mismo ellos agarraron y se hicieron en una ocasión y agarraron y hicieron un becerro. Entonces, por eso la palabra tuvo que ser puesta en piedra. Fíjense en esto, la palabra fue puesta en piedra. ¿Por qué la palabra fue puesta en piedra? La palabra fue puesta en piedra porque ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. La palabra puesta en piedra es obra de las manos de los hombres. Ellos querían tener algo visible que fuera hecho por sus manos, controlable. Ellos, por ejemplo, preferían tener unas tablas con los mandamientos y ellos ponerlos en un lugar. Dios les dio lo que ellos querían, no era que eso era lo que Dios estaba planificando. Dios les dio lo que ellos pidieron. Tener algo donde ellos lo pudieran poner en un sitio y saber que lo llevaban ahí y de alguna manera hasta idolatrar esto, porque su corazón se había vuelto a Egipto y seguían siendo idólatras. Querían adorar algo, no querían a un Dios vivo que les estuviera hablando directamente,
sino que querían tenerlo escrito en piedra, querían tener, como hicieron, un becerro de oro, cosas físicas hechas por las manos que le pusieran, ¿cómo se dice? La pudieran controlar. Este es el misterio de todo esto. Y yo sé que todo lo que estoy revelando aquí es para algunos que ya han estado estudiando todo esto no será nada raro, pero para muchos será impactante. No te preocupes, no te preocupes, toma lo bueno. Te digo, toma lo bueno de lo que yo estoy explicando, toma lo bueno, date cuenta tampoco en que esto no es una doctrina fundamental de la iglesia, sino que estos son misterios. Estos son misterios, no doctrina fundamental. La doctrina fundamental es la salvación por medio de Jesucristo. Ya los misterios y todo esto son cosas que son necesarias, pero que no son imprescindibles. No son imprescindibles para la salvación. Para la salvación lo que tú tienes es que creer en Jesucristo, saber que Él es tu Salvador, tu Señor y Salvador, dar tu vida a Él. Eso es lo que tú necesitas para la salvación. No tienes que saber todos estos detalles. Pero si te interesas seguir creciendo y aprendiendo de Jesucristo, entonces sí eres bienvenido totalmente a que vengas y indagues sobre todo esto y que indaguemos sobre estos asuntos. Bien, entonces, dice el hermano Pablo, ustedes están completos, ¿verdad? Seguimos leyendo y dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, siempre se nos muestra un contraste entre las obras de las manos, es decir, la circuncisión de la ley es obra de las manos, pero la circuncisión de Cristo no es obra de las manos. Fíjate, la ley también es obra de las manos, está escrita sobre la piedra, está escrita sobre el cuero, sobre el papel, pero la de Cristo, ¿verdad? No es obra de las manos, sino que la de Cristo es una ley que se pone en el corazón. Es ama a tu prójimo como a ti mismo, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Esa es la ley de Cristo del nuevo pacto, ¿verdad? Perdona todo lo que te hagan. Esa es la ley de Cristo, pero es principalmente ama, el amor. Esa es la ley de Cristo. Entonces, esta se escribe es en el corazón. Bien, no necesitas algo de piedra, no necesitas un sostén, no necesitas papel para tener esta ley. Esta ley tiene que crecer es en tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Ahí es que tiene que crecer. Entonces, siempre se hace este contraste entre la obra de la mano, ¿verdad?, y la obra del Espíritu. Lo que viene de Cristo y lo que viene de la obra de las manos. La religión de las obras de las manos no es la religión de Cristo, ¿de acuerdo? Es otra religión y tiene mucho que ver siempre, aunque haya venido y haya sido permitido por el mismo Dios, siempre el hombre, al ser obra de las manos, lo va a transgiversar, engañado por Satanás, ¿verdad? Siempre lo va a transgiversar, va a olvidar la misericordia, cambiando el objetivo principal de esto y dándole en ello servicio a los demonios, dándole en ello, ¿verdad?, rindiéndole culto a los demonios. Eso es lo que sucede, sin darse cuenta muchas veces. Entonces dice, seguimos leyendo: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también circuncidados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, mediante la fe, un pacto de fe. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Nos fueron perdonados en él todos los pecados, pero no con la circuncisión de la carne, sino con la circuncisión que se echa en el Espíritu, en la circuncisión de la fe. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos, esa cosa escrita, ¿verdad?, que nos era contraria, porque la ley nos es contraria. Y vamos a ver más adelante por qué. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿a quién fue que despojó? Despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque, señores,
en la religión de obras hay una adoración a los principados y a los potestades oculta. En la religión de obras hay una adoración oculta a los principados y a las potestades. En esa religión de lo visible, en esa religión, en la religión de la obra de las manos, hay una adoración a principados y a potestades. Pero Cristo es sobre todo principado y sobre toda potestad. Y ningún pacto con alguna principado y una potestad está sobre el principado de Cristo, que es superior a todos. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, monte sobre todo monte. Lo que estamos en Cristo no debemos culto a las potestades y a las deidades. A las potestades, a las otras potestades y a los otros principados menores. No debemos culto. Bien, entonces, y espero que entiendan lo que quiero decir. Dice, por tanto, nadie os juzgue, dice entonces ahora en el verso 16. Por tanto, es decir, como esto es así, como ustedes no están no le deben ustedes culto a ningún principado ni a ninguna potestad, porque estos fueron exhibidos públicamente cuando Cristo triunfó sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Entonces, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Es decir, nadie los tiene que juzgar a ustedes, ni ustedes juzguen a nadie, ¿verdad? En cuanto a qué comen, qué beben, en cuanto a los días de las fiestas que guardan, en cuanto a las lunas nuevas que había que guardar cada mes, la primera luna nueva, ni tampoco en cuanto a los días de reposo, a los sábados. Nadie os juzgue en cuanto a estas cosas. No juzguen ustedes nadie en cuanto a estas cosas, porque todas estas cosas fueron vencidas en la cruz. Todo esto en lo que el pueblo de Israel, específicamente, porque estas son cosas que fueron mandadas al pueblo de Israel. Ya lo vimos cuando vimos sobre el fariseísmo en el cristianismo, el estudio que lo puedes encontrar aquí mismo. Todas estas cosas fueron mandadas al pueblo de Israel, y estas cosas el pueblo de Israel de alguna manera las eligió. Porque el pueblo de Israel eligió tener una ley escrita sobre piedra antes que escuchar al Dios vivo. Esto fue lo que sucedió. Entonces, pero Cristo nos libra de esto, así como también los libra a ellos de esto, así y a nosotros también, así también como también libra a aquel Adán que ante la presencia de Dios, luego de haber sido engañado por el enemigo, también tuvo temor, igual que el pueblo de Israel, de la presencia de Dios, temor en el sentido de miedo, vuelvo y repito. También el que escogió adorar a Satanás, ¿verdad? Porque es algo que él escogió ante el engaño. Cuando una persona elige adorar a Satanás, se hace esclavo de Satanás. Esto es lo que pasa. Cuando alguien elige adorar a las estrellas, es decir, a los ángeles, estos son a esas deidades, ¿verdad? Esas supuestas deidades, a esos principados y potestades. Cuando alguien elige hacerle caso a ellos, en ese mismo momento se hace su esclavo. Pero se hace su esclavo, no es que se hace su esclavo imaginariamente, es que de verdad se hace su esclavo. Eso es algo que tenemos que entenderlo. Es decir, cuando el hombre peca, ¿verdad? No es que el Satanás cree que el hombre es su esclavo. No, es que de verdad es su esclavo. Es que de verdad, inmediatamente el hombre peca, inmediatamente el hombre ha hecho a Satanás su Dios. Inmediatamente ha hecho a Satanás su Dios, siendo que Satanás es esclavista, Satanás lo hace esclavo. Y el hombre voluntariamente ha cedido toda su autoridad a Satanás. Eso es lo que sucede, señores. Esto es algo que tenemos que entenderlo. Entonces no es que Satanás tiene potestad porque sí, no, fue que el hombre le firmó, vamos a decir, si lo viéramos en términos legales, el hombre firmó ese papel dándole la autoridad a Satanás. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿quién es el que viene y rompe esto? El que viene y rompe esto es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces Jesucristo nos dice una y otra vez, no nos volvamos, y esto es lo que nos dice ahora Pablo, nos está mostrando, no quieras tú volver
al sistema en el que tuviste que ir por causa de que te hiciste esclavo del pecado. Por haberte hecho esclavo del pecado fue que tuviste que entonces que comenzar a guardar todas estas leyes y todos estos decretos. Entonces, no te vuelvas a ellos. No te vuelvas a ellos como si en ellos hubiera salvación. Es decir, no te vuelvas a la obra de tus manos como si en ellos hubiese algún tipo de salvación. Dice, entonces, nadie os juzgue. Seguimos al verso 17 y dice, todo lo cual era sombra de lo que había a venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Porque realmente hay un culto a los ángeles, oculto detrás de las obras para justificación. Entremetiéndose, dice, seguimos leyendo, en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En la iglesia se dio problemas con esto, por esto también es que Pablo lo menciona, y Juan también habla de esto. Judas, en el libro de Judas, en la carta que vemos de Judas, habla de esto, que es que algunas personas llegaron a creer que ellos podrían hacer negocios siendo favorables con los ángeles, es decir, incluso rendir culto a los ángeles. Y vuelvo y repito, el gran misterio que mucha gente no entiende es que también en la ley la gente, por no hacerlo con misericordia, no cumplirla por medio de la misericordia, que es lo que quiere el Señor primero, ¿verdad? Y el conocimiento de Dios, está afectando culto a los ángeles. Está afectando culto a los ángeles. ¿Esto a qué se refiere? Entonces, aquí hay, bueno, vamos a seguir leyendo porque yo creo que ya estoy repitiendo mucho lo mismo. Entonces dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Ok, ¿a qué se está refiriendo esto? Y dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, o sea, si tú lo quieres hacer, y en humildad, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bien, entonces, ciertamente, por eso yo siempre digo, en los que quieren guardar ciertas cosas de la ley, porque entienden que les gusta o que es conveniente, siempre y cuando no piensen que en ellos son justificados, lo pueden hacer. Porque el asunto no está en el hecho que se hace o que no se hace, el asunto está en el corazón, el problema está en el corazón. Entonces, de hecho, los que guardaban la ley, pero preferían siempre la misericordia, en ellos no estaban ofreciendo culto a los ángeles. Los que ofrecen culto a los ángeles son los que en la antigüedad guardaban la ley, pero que no obraban con ellos misericordia, sino que se regocijaban en la obra de sus manos, en yo hice, no hice, yo hago, no hago, y se justificaban en esto. Sin embargo, aún así, Cristo nos muestra que hemos sido llamados a libertad y que no estamos bajo el yugo de la ley. Y esta es la cuestión. Entonces, ¿por qué dice esto en el 21, tales como no manejéis, es decir, no manipules, ¿verdad? Ni gustes, es decir, no comas, ¿verdad? Ni aún toques. Si nosotros vemos la Biblia y el hermano Pablo nos dice, en un momento nos dice, pero los que quieren estar bajo la ley, no han leído la ley. O sea, ustedes no han leído la ley. Realmente muchas personas que piensan en estar bajo la ley, realmente parece que no han leído la ley. Y la ley incluye cosas como estas, como por ejemplo, vamos a ver si encontramos algo de eso aquí para dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver aquí en Deuteronomio 14, solamente para ver un ejemplo del asunto. Deuteronomio 14 dice, bien, dice, pero estos no comeréis,
entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de esto no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de esto podréis comer, todo lo que tiene aleta, etcétera, etcétera. Pero vemos en el verso 8 que dice, por ejemplo, tampoco se puede tocar sus cadáveres. Por eso es que nos menciona este detalle. Dice, ni aún toquéis, ¿verdad? En lo que leímos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos estos preceptos y todas estas cosas, en realidad, nos está diciendo aquí que son preceptos y son mandamientos de hombres. Esa es la realidad. Usted podrá decir, bueno, pero están en la Biblia. Bueno, pero en realidad son mandamientos de hombres, son preceptos de hombres. Eso es lo que nos está mostrando aquí. Tendríamos que ir un poquito más profundo para seguirlo mostrando, aunque ya hemos mostrado parte. Pero lo puedo decir porque aquí el hermano Pablo nos lo afirma. Entonces vamos a ver, aquí vamos a ver, vamos a ver por ejemplo en Lucas capítulo 10, vamos a ver algo de lo que dice Jesús al respecto. Vamos a leer un poquito a Jesús. Entonces aquí en la misión de los 70, Jesús habla sobre el asunto, por ejemplo, de esto mismo, de la comida. Dice, después de esta cosa designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Bien, decía acá, Entonces, fíjate lo que dice, en el verso 7 dice, posad en aquella misma casa. Ok. Y si hubiere... exacto, dice verso 7. Posad en aquella misma casa, comiendo y viviendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde estéis y os recibáis, comed lo que os pongan delante. Y sanad los enfermos que en ella haya, y decidles, se han acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, Jesús le manda a sus discípulos, vayan, ustedes van a ir de ciudad en ciudad. Lo que ustedes le brinden de comer, lo que sea que le pongan de comer delante, cómanlo. Dice Jesús. No rechacen la comida que le pongan delante, ¿verdad? Le dice esto. Entonces, hace algunas advertencias. En una de estas misiones también Jesús dice algo muy interesante, que le dice que a pesar de que los demonios han sido echados, a pesar de que las personas han sido sanadas, Jesús le deja claro que estos son obras también. Y le dice que no se regocijen de que aún los espíritus inmundos se les sujeten, sino de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y Jesús dice en otro momento, dice, en aquel día me dirán, no predicamos en tu nombre, no echamos los demonios fuera en tu nombre, y dice, yo les diré, no os conocí. ¿Por qué? Porque le faltó la misericordia, el amor de los unos por los otros. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios no está tan interesado en las obras, sino en la misericordia y el amor que podamos tener. Entonces ahí es que está nuestro galardón, no en las obras. Entonces, pero claro, las obras van a venir como quiera las obras, pero no tenemos que fijarnos tanto en las obras. Bien, vamos a ver qué más nos dice por aquí. Vamos a leer ya vimos aquí en Lucas. Vamos a ver aquí en Mateo 15, cuando Jesús nos dice que, lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús, escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a madre muere inmesurablemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo ello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sí,
Entonces, lo que Dios quiere, en lo que se es honrado a Dios, es algo que está en el corazón, no es algo que está en la obra de las manos, no es algo que está en lo que se dice ni en lo que se hace, sino que es algo que está en el corazón. Y eso que está en el corazón es el verdadero amor por el prójimo. En eso es que se honra a Dios. Por eso, el Señor dice, cuando tú le diste algo al que tenía hambre, ¿verdad? Y lo hiciste como si fuera para mí, es decir, lo hiciste por amor, entonces lo hiciste a mí. En eso es que nosotros podemos honrar a Dios. O sea, nosotros teniendo amor los unos como los otros, en eso es la única forma que nosotros podemos dar a honrar a Dios. Nosotros no honramos a Dios con las obras en sí mismas, sino con la obra que procede de fe y que procede de amor, pero no en la obra, sino en la fe y el amor de la cual procede la obra. En eso es que nosotros podemos honrar a Dios, porque Dios no necesita nada de nuestras manos, pero los que Él redimió, por los que Él murió, los que son suyos, que son todos los hombres, esos sí necesitan. Eso sí nos necesitamos nosotros uno de los otros. Y en eso es que nosotros podemos honrar a Dios. Entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús les explica y les dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca, las palabras que salen por la boca. Dice, el verso 11, no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Verdad? Entonces, no es lo que entra por la boca, no es lo que tú comes. Por eso él le dice, vayan y todo lo que le pongan delante, cómanlo. No es lo que tú comes lo que contamina, sino lo que sale de la boca del hombre lo que contamina. Pero vamos a ver ¿a qué se refiere Jesús con esto? Porque sus discípulos le preguntan, porque tampoco no es que es exactamente simplemente el hablar lo que contamina, sino lo que hay en el corazón y en la mente, dice. Entonces, acercándose a sus discípulos, dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero él respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, ciertamente cuando Jesús dijo esto, los fariseos se ofendieron y los discípulos se lo dicen, ¿tú sabes que ellos se ofendieron? Bueno, a veces la gente se va a ofender cuando se habla la palabra de Dios. Tratemos de que no de hacerlo de la mejor manera posible, pero definitivamente la gente muchas veces se va a ofender, sobre todo las personas que están más arraigadas a la religión. Entonces seguimos leyendo verso 14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Antes de esto, recordemos, en la lectura que hicimos sobre la ley, sobre el fariseísmo cristiano, estos mismos fariseos que Dios está diciendo que son ciegos guías de ciegos, resulta que los mismos fariseos que se convirtieron al cristianismo son los que siempre querían volver a introducir la ley entre los cristianos, inquietando a los cristianos gentiles a que volvieran y se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés, cosa que fue resuelta como leímos en el concilio de Jerusalén. Seguimos leyendo. Los discípulos le preguntaron, explícanos esta palabra. Jesús les dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado a la letrina? Es decir, es desechado, es evacuado. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Esto contamina al hombre. Es decir, de la intención del corazón. Es algo que hemos explicado mucho aquí. El problema está en la intención del corazón. Es ahí que está la cosa. En la intención que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Ahí es que está el pecado. Entonces, esto es lo que contamina al hombre. No lo que tú comas. No ni siquiera lo que se hace, sino la intención, lo que viene del corazón cuando se hace, cuando se dice, cuando se come. Por eso el hermano Pablo nos va a decir, por ejemplo, bien es cierto, el hermano Pablo nos va a explicar que bien es cierto, nosotros podemos comer cualquier cosa, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo bien es cierto que si tú estás con un hermano que piensa que comer ciertas cosas es pecado y tú le ofreces esas cosas y que tratas de que él coma esas cosas, entonces tú estás pecando contra él, porque el problema no está en comer la cosa, sino en la intención del corazón. Tú lo que le estás es a ese hermano, en ese momento que tú haces eso, por ejemplo, tú invitas a un hermano a tu casa, que tú sabes que ese hermano, por ejemplo, no come cangrejo, tú le ofreces cangrejo sabiendo tú que esa persona no come cangrejo. El cangrejo no hay ningún pecado en comer el cangrejo. Sin embargo, tú estás pecando contra tu hermano porque no estás teniendo misericordia de él. Por cuanto sabes que él es débil en la fe, que es lo que nos explica Pablo,
él es débil en la fe y tú le estás agraviando. Entonces, el pecado está en esa intención del corazón que tú has tenido para con tu hermano que es débil en la fe. No en el cangrejo, sino en esa intención del corazón. ¿Se entiende? Entonces, la persona que piensa que esas cosas son pecado, la persona que piensa, por ejemplo, que peca por dejar de guardar algunos de los puntos de la ley que no tienen que ver con la misericordia, esta persona en su corazón peca, si lo hace. En su corazón peca porque dice, yo creo que esto está mal, pero yo lo voy a hacer de todas maneras. Entonces, en ese momento se está pecando. Entonces, por eso el hermano nos dice que para el que cree que es pecado, para él lo es. ¿Se entiende? Es decir, el que cree, por ejemplo, que no guardar los días de reposo es pecado, si no los guarda, para él es pecado. Por eso yo siempre le digo, cuando alguien, yo tengo muchos familiares que son adventistas, cuando alguno de esos familiares me dice sobre esto, yo le explico la verdad que conozco, ¿verdad? Sin embargo, yo le digo, si me consultan, yo le digo, bueno, si tú piensas todavía que eso es pecado, no lo hagas. Si tú te estás viendo, por ejemplo, presionado a trabajar en sábado, pero tú piensas que es pecado y tú todavía crees que eso es pecado o no te sientes seguro, no lo hagas. ¿Por qué? Porque si tú lo crees, para ti lo es. Y en tu corazón tú estás pecando. Porque el pecado no está en el hecho, sino lo que está en tu corazón. Entonces en tu corazón tú estarías pecando. Si yo lo hago, no estaría pecando en mi corazón porque yo sé que eso no estoy bajo ese mandamiento. Estoy en Cristo. Pero tú, que probablemente seas judío, sea adventista, o sea de alguna otra religión que cree en esto, si tú lo haces y tú no estás convencido ya de que realmente nosotros no estamos bajo esta ley y lo haces, estás pecando delante de Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que tú mismo crees que es pecado y lo estás haciendo. Y es lo que está en el corazón lo que vale, no es lo que tú haces, sino lo que sale de tu corazón. Eso es lo que contamina. No es lo que tú comes tampoco, es lo que está en tu corazón que va a contaminar. Bien, entonces dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, dice Jesús. Aquí va a leer la fe de la mujer cananea. Vamos a seguir leyendo otros textos que tenemos pendientes. Este estudio es un poco largo, este estudio para gente que quiere de verdad profundizar en estos asuntos. Ok. Vamos un poquito más para arriba. Leímos 1 Corintios 10, 23 al 33. Vamos a ver qué nos dice aquí. Esto es lo que les estaba hablando ahora hace un momentito. Esto tiene que ver con eso, dice. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, usted puede comer de todo, no hay ningún problema. No hay ninguna ley que usted lo obligue a comer esto o a no comer aquello. Usted puede comer cualquier cosa. Si tú tienes problemas, no te preocupes, tú puedes comer lo que quieras. Eso te digo, ¿verdad? Ahora dice el 26. Porque el Señor es la tierra y toda su plenitud. Estamos bajo el Señor que tiene potestad sobre toda la potestad de Jesucristo. Y dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Es decir, cómete todo lo que te den. Si alguna persona te cosa, y cuando dice incrédulo aquí se está a una persona no judía, porque entendamos que muchos de los primeros cristianos eran judíos y ya tenían la tradición de que era lo que comían. Pero también habían gentiles que creían en Jesucristo y comían otro tipo de cosas y tenían otro tipo de actividades. Esto ya por costumbre, no por ley, sino por costumbre. Entonces dice, porque del Señor es toda la plenitud. Si ahora, por motivo de conciencia, cómete lo que te pongan delante. Y claro, también por amor a tu amigo que te invitó, cómete lo que te pongan delante. Esto lo explica en otro texto, ¿verdad? Que lo comas por amor de él, del que te lo sirvió, ¿verdad? Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró.
y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo eso. Es decir, en este caso se está refiriendo a cosas que han sido sacrificadas a ídolos. Entonces Pablo está diciendo aquí, las cosas que son sacrificadas a ídolos, tú te lo puedes comer, no hay ningún problema. Ahora, si alguien, ¿verdad?, que está ahí dice, esto fue sacrificado a ídolos, también tú te lo puedes comer, pero si esa persona, tú sabes que es débil en la fe y que piensa que eso es pecado, ¿verdad?, por amor de él, no porque el que haya sido sacrificado a ídolos significa algo, porque los ídolos nada son, sino que por amor de esa persona, para que esa persona por causa de tu comida o de tu bebida no se pierda, entonces tú tratas de no comerlo, no por ti, porque para ti eso no significa nada, no debe de significar nada si has entendido el mensaje de la salvación, esto no debe de significar nada para ti. Pero también considera al otro, considera que hay personas que tal vez no han entendido esto y que nosotros también tenemos que tomarlos en cuenta a ellos para tratarles con amor, porque si nosotros no guardamos la ley y no la guardamos inmisericordiamente, haríamos lo mismo que lo que la guardan la ley inmisericordiamente. Es decir, si nosotros, siendo llamados a libertad, en no guardar la ley faltamos al amor los unos a los otros, no estamos haciendo nada diferente que aquel que guardando la ley falta en el amor los unos a los otros. Es lo mismo, porque el problema es el tener el amor los unos por los otros, no es la ley o no ley. Bien, entonces, si nosotros exasperamos, buscamos exasperar a los que piensan todavía estar bajo la ley, los que han decidido, han elegido todavía estar bajo la ley, porque están bajo la ley, le vamos a exasperar, eso no es amor. Eso es la violación del verdadero mandamiento, el mandamiento de Cristo. Entonces, estos son los principios que tenemos que entender. Bien, nosotros no vamos a salir a burlarnos de los que están bajo la ley, no vamos a salir a molestar a los que están bajo la ley, no vas a invitar a tu casa al que sigue creyendo que está bajo la ley para ofrecerle cosas que no son de la ley, ¿verdad? Sino que vamos a amar a esa persona. Si tú invitas a una persona a tu casa que tiene todavía preceptos y está todavía en su mente, está bajo por lo menos parte de la ley, porque no está bajo toda la ley obviamente, sino bajo parte de la ley, no lo exasperes, bríndale algo que a él lo pueda comer. No te pongas tú tampoco a comer algo que él no pueda comer, porque tú no sabes si a esa persona le gusta eso que tú estás comiendo, es algo que le gusta, entonces tú le estás molestando en comerlo. Entonces, el asunto tampoco no es el hecho, es el amor, es la misericordia. Entonces dice, mas si alguien os dijere, eso fue sacrificado a los ídolos. Bien, ya lo leímos esto. Entonces, la conciencia, digo, no la tuya, o sea, no mi conciencia, yo sé que no hay ningún problema con eso, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Es decir, algo por lo que yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué voy a ser juzgado por eso? Es lo que está diciendo el hermano. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Es decir, los gentiles comen de todo. Los judíos ya, aunque no saben que ya no están bajo la ley, pero tienen aún así la costumbre. Y algunos de entre los judíos siguen todavía, de los cristianos que están hay muchos cristianos que todavía siguen guardando cosas de la ley, creyendo todavía que son todavía necesarias de verdad guardarlo, por causa no de costumbre, como algunos, porque alguna gente lo hace por costumbre, sino que creen que de verdad hay justificación o no justificación en ello. Entonces, nosotros no tenemos que serles molestos ni a los unos ni a los otros, porque una cosa es que nosotros vengamos y hagamos un estudio y enseñemos la verdad para todo el que quiera, ¿verdad? Y otra cosa es que yo me vaya a molestar al que cree diferente. Bien, eso no es amor y eso no procede del amor de Dios. Bien, eso es lo que sucede. Entonces, sigamos indagando en las cosas de este tema, que es importante. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Vamos a ver qué tenemos acá. Bien.
Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Esto está hablando del asunto también de la ley, del pacto de ley, del pacto de fe. Dice, pero vino con el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que redimiese a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, porque la ley, aquí Pablo nos la muestra como una ley, como un yugo de esclavitud. Entonces vamos a leer lo que dice a partir del verso 8, que aquí era que íbamos. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Esto es una exhortación para que no volvamos a la esclavitud. No es, tú no tienes que guardar la ley, tú no tienes que guardar la ley. No, es una exhortación para que no volvamos a la esclavitud. Bien, y dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, guardáis los meses, los tiempos y los años. ¿Por qué dice esto? Porque se guardaban los días de reposo semanales, se guardaban los días de reposo de las nuevas lunas, que esas son las mensuales, ¿verdad? Se guardaban los tiempos de cada tantos años y los años. Es decir, todas estas cosas que se guardaban bajo la ley. ¿Por qué os queréis volver a esto? Es decir, no es una obligación de que no lo hagas, sino que es una exhortación a que no vuelvas a la esclavitud. Y seguimos leyendo y dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros ojos para dármelos. Entonces, aquí es importante, aquí nos habla de una enfermedad del cuerpo que Pablo, y voy a hacer un paréntesis aquí del tema, porque esta enfermedad de la que habla, recordemos que cuando Cristo apareció a Pablo, que se llamado Saulo, cuando iba camino de Damasco, le hirió con ceguera temporal. La ceguera temporal es una forma que Dios usa, es la única forma que yo he visto en la Biblia, o sea, de todo lo que yo he analizado en la Biblia, el único daño que yo veo que de verdad Dios hace, un daño aparente, es la ceguera temporal. Que es que a una persona que va a hacer un daño, pero que Dios ha escogido para un propósito y para mostrarle su misericordia, entonces Dios le da ceguera temporal. Le da ceguera por un tiempo hasta que viene el profeta o viene el discípulo o viene cualquiera, le quita la ceguera mostrándole la verdad de Dios. Esto es lo único que yo he visto que Jesús hace. Entonces, Pablo se está refiriendo a esto. No se está refiriendo a ninguna otra enfermedad, ni ninguna otra teoría. Fíjense que por eso dice que les dice a ellos que él encuentra que ellos, que en aquel momento estaban llenos de amor, ¿verdad? Y eso es lo que él veía en ellos. Incluso estaban dispuestos a sacarse sus propios ojos para dárselo, ¿verdad? Si hubiesen podido. ¿Por qué? Porque Pablo quedó ciego. Hasta que vino el discípulo del Señor, que el Señor mandó, y imponiéndole las manos, se le cayeron como cosas de los ojos y vio. Y entonces a causa de esto comenzó la predicación de Pablo. O sea, esta fue la forma en que Dios llamó a Pablo, anteriormente llamado Saulo. Entonces, por eso dice, vamos a leerlo de nuevo y ahora lo vas a entender mejor. Donde pues pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Es decir, esta fue la causa por la cual Pablo volvió al evangelio, y dice el verso 15.
¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos, ¿verdad? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Es decir, lo que pasa es que Pablo le está diciendo a ellos, señores, no estamos bajo la ley. Y a veces la gente, cuando uno le dice no estamos bajo la ley, se hacen tu enemigo. Entonces, Pablo no quiere hacerse su enemigo, sino que Pablo lo que quiere es que ellos sean llevados a libertad. Sin embargo, a veces cuando tú le enseñas esto a la gente, y esto me refiero, yo he mencionado mucho las doctrinas más fuertes que hay en cuanto a esto, pero esto es en cuanto a todo, porque cuando tú le explicas a veces a la gente que el Señor lo que quiere es misericordia, que el Señor no quiere que condenemos a nadie, que son las cosas que yo más predico en realidad, no son estos estudios lo que yo más hago, que Jesucristo lo que quiere es que tengamos misericordia, que no condenemos, que no juzguemos. A veces la gente, porque está bajo la ley del ojo por ojo y diente por diente, se quiere hacer, se hace tu enemigo o te ve con malos ojos, te ve como que tú tienes malas intenciones. Entonces, cuando lo que uno le está predicando son cosas que tienen que ver con el amor de Dios. Estamos predicando el amor de Dios. Entonces, esto es lo que predicó Jesucristo. Sin embargo, a veces la gente se quiere hacer enemigo de uno por esto. Esto a veces les retiñe los oídos cuando se le habla de estas cosas, de cómo Jesucristo lo que quiere es misericordia, que no juzguemos. Como Jesucristo nos dice que no juzgues